Muy buenos días con todos. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, vamos a hoy día proseguir con las exposiciones, aunque me llama la atención que todavía faltan por entrar al aula 10 estudiantes, pero de cualquier manera vamos a proseguir con las exposiciones. Uno de los grupos me ha pedido, el grupo que le toca el tema 6, me ha pedido que si puede exponer antes que los demás, porque tienen un problema de horario. Entonces, por favor, si no hay ningún inconveniente, para que ellos empiecen a exponer en primer lugar. Buenos días, compañeros, compañeras, doctora Joaquina Gil Ramos. Nuestro tema es el número 6, somos el grupo 4. Nuestro tema es comunidad LGBTIQ. Los integrantes son Alarcón Jonathan, Muentes Bolívar, Palacio Zambrano Valentina, Pivaca Antonella, Salto Fortis Marilyn. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con una introducción. Es un hecho que el sexo nos preocupa, pero la cosa puede complicarse si además toca despertarse cada día con la esperanza de poder encarar de mejor modo posible las consecuencias de los prejuicios sociales por defender o expresar una identidad u orientación sexual. Los actuales modelos educativos, a menudo basados en estereotipos de género, no ayudan a entender los conceptos básicos de la diversidad sexual. Es necesario entender que no existe una única forma de vivir la sexualidad y que más allá de los términos que vamos a explicar en estos momentos, podríamos considerar tantas sexualidades como personas. Sexo. ¿Con qué genitales he nacido? Esta es la condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios, masculinos, femeninos o combinados, que es la intersexualidad. Esto incluye órganos sexuales internos y externos, cromosomas y hormonas. Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación de nuestro deseo sexual. Género. ¿Qué características se asocian al hombre o a la mujer? Se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. Así, el rol sexual, cómo soy y actúo al sentirme mujer u hombre, consiste en los rasgos de personalidad y pautas de comportamiento socialmente considerados masculinos o femeninos en un marco cultural o histórico concreto. Esta masculinidad o feminidad viene determinada por la educación y la cultura con la que nace y crece esa persona. Identidad de género. ¿Con qué género me identifico? Este es el sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino, es decir, ser o sentirse hombre o mujer. Este suele establecerse en los primeros años de la infancia y afecta al modo en que sentimos y expresamos emocionalmente nuestro género. Orientación sexual. ¿Quién me atrae sexual y emocionalmente? La orientación del deseo sexual influye a la hora de escoger a la persona con la que se quiere establecer vínculos, tanto sexuales como emocionales. Este suele establecerse en la adolescencia, aunque no necesariamente de forma fija. Las personas pueden considerarse heterosexuales cuando se sienten atraídas hacia personas de distinto sexo, al propio. Son homosexuales en el caso de que la atracción sea de esa persona hacia una de su mismo sexo. O bisexuales si se produce una atracción a ambos sexos. Como se puede observar, ser hombre o ser mujer va mucho más allá de la genitalidad. Y lo mismo ocurre con la sexualidad. Hay muchas identidades relacionadas con la orientación sexual. Las personas que sienten atracción por muchas personas de muchas identidades de género diferentes, como hombre, mujer, transgénero, genderqueer y intersexualidad, etc.,
quizás se refieran a sí mismos como pansexuales o queer. Las personas que no están seguras sobre su orientación sexual suelen llamarse a sí mismas curiosas o questing. En las personas que no sienten ninguna atracción sexual por nadie, a menudo se llaman, algunas personas no creen en estas etiquetas con exactitud. Algunas personas no les gustan para nada las etiquetas. En realidad, tú eres quien decide usar etiquetas, si es que quieres usar una. Siguiente. Definición de LGBTIQ. Comenzamos por la letra L, que es de lesbiana. Esta es la mujer que se siente atraída emocional, afectiva, romántica y o sexualmente por otra persona de su mismo género. G de gay. Es la atracción emocional, afectiva y o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género. Como podemos tener un ejemplo que el activista Asier Santamaría explica que prefiere este término antes que homosexual, como también los conocemos, porque este último se ha utilizado para patologizarlos. La T de transexual o transgénero es la identidad de género que recoge las personas que se identifican con el género opuesto al de su género asignado al nacer y requiere de un proceso físico de hormonación. No necesariamente necesitan de cirugía de reasignación. La B de bisexual, esta es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por personas de más de un género o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad. Y de intersexual, es la persona que nace con características sexuales como cromosomas, genitales y o estructuras hormonales, consideradas de uno u otro género. Algunos médicos aconsejan a los padres bebés intersexuales practicarles intervenciones quirúrgicas para eliminar algunas de estas características. Pero existe un alto riesgo para los bebés intersexuales que aún no han manifestado su verdadera identidad sexual. Y por último tenemos la Q de queer. Este término es acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación sexual e identidad sexual. Lo queer destruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado. Esto es la vida heterosexual, monógama, con personas de la misma edad o clase social. Gracias. Bien, ahora en lo que respecta a los tipos, ya se han mencionado algunos anteriormente, pero encontramos en primer lugar lo que es el gay, que es aquella persona que se siente tanto románticamente, sexualmente, como físicamente atraída por otra persona del mismo sexo. No obstante, hay ocasiones en las cuales las mujeres deciden no identificarse con este grupo, y también hay veces donde este término puede resultar a veces ofensivo. Luego encontramos lo que es lesbianas, que son aquellas mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Pero también existe un bajo porcentaje de mujeres que también deciden identificarse como gays. Luego encontramos lo que es bisexual, que son aquellas personas que se sienten románticamente, físicamente atraídas, tanto por hombres como mujeres. Pero en este caso no es necesario que la persona haya tenido relaciones con ambos sexos. Y también el grado de bisexualidad existen ocasiones que tiende a variar a medida que avance el tiempo. Luego tenemos lo que es el queer, que se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y de género. Es decir, esta va a estar enfocada a lo que es a las minorías sexuales. Y también es considerado como un término paraguas debido a que en las personas todavía aún dudan de su sexualidad. Luego encontramos lo que es asexual, que como su nombre le indica, es aquella persona que no posee ninguna atracción sexual por nadie. Luego romántico, que es lo mismo que asexual, que es una persona que no experimenta ninguna atracción romántica por ninguna otra persona. Luego heterosexual,
que son aquellas personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto. También tenemos ginosexual, que son las personas que únicamente se sienten atraídos por lo que es la feminidad. No exactamente por las mujeres, sino por aquellas personas que tienen rasgos femeninos. Luego, bicurioso, que es algo parecido a lo que es el queer, que son aquellas personas que aún dudan por su sexualidad y les gusta lo que es explorar. Luego demisexual, que son personas que están al borde de la sexualidad. Sin embargo, estas al momento de tener algún tipo de relación con lazos súper fuertes, por así decirlo, tienden a sentir algo por otras personas. Luego poliamorosos, que son aquellas personas que mantienen relaciones con múltiples parejas. Y por último, pansexual, que son personas que se sienten atraídas por todas las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora en lo que respecta a las principales características, el LGBTQ busca lo que es incluir a a todas las orientaciones sexuales. También las personas que por lo habitual están dentro de lo que es este grupo tienden a sufrir lo que es discriminación, persecución, al igual que violencia en su día a día. Por ello, optan por huir a diferentes lugares en busca de protección. También, en algunos países, debido a la discriminación de estos, se le niega lo que es el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho de vida, a la libertad, al igual que a la integridad física. También se les despoja de derechos fundamentales como la libertad de asociación y la libertad de expresión. Se les recorta también sus derechos a la vida privada, es decir, a la educación, al trabajo y a la atención médica. Otra de las principales características de lo que es este grupo es que intenta lograr crear lo que es conciencia acerca de los derechos que se le deben otorgar, buscando de este modo igualar lo que son sus derechos con los de las personas heterosexuales. Y también las personas de este grupo buscan que se tenga una actitud un poco más objetiva hacia esto. Siguiente diapositiva. Ahora en lo que respecta a la estadística a nivel nacional, encontramos que el LGBTQ se distribuye en las ciudades tanto de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas y Libertad de Manta. De hecho, la INEC realizó lo que es una encuesta en todos estos lugares a 2.805 personas, de las cuales se mostraron lo que son los siguientes datos. Dando un 29,2% personas, mostrando que un 29,2% de personas pertenecen a lo que es el grupo gay, un 23,6% a las lesbianas, un 15,9% a bisexuales, un 28,5% y un 1,4% y un 1,2% a las personas transfemenina, transgénero y transmasculina respectivamente, y finalmente un 0,1% a las personas que pertenecen a lo que es el queer. Siguiente diapositiva. Bien, ahora en lo que es una mirada al tema internacional, encontramos que en muchas partes del mundo, al igual que en el Ecuador, estos grupos sufren lo que son grandes abusos contra sus derechos humanos. De hecho, en al menos unos 26 países más o menos, sufren lo que es un tipo de violencia sin precedentes. Uno de los claros ejemplos de esto son los países de Arabia Saudí, sí, de Irán, Yemen, Sudán y 12 estados que conforman Nigeria y parte de Somalia, donde una persona gay puede ser hasta condenada con pena de muerte. También una situación similar a esto se presentó en Chechenia, donde se lo clasificó donde se lo calificó como una crítica, debido a que aquí se reflejaron tanto los que son torturas, persecuciones infligidas por las autoridades gays, y también al igual que con las lesbianas. De hecho, el pasado enero, según activistas, mencionaron de que en este lugar
hubieron diferentes muertos, al igual que 40 personas permanecieron detenidas debido a que se había realizado un tipo de purga contra las personas que pertenecían a lo que es este grupo. También, en contraposición a esto, existen lo que son diferentes países los cuales presentan una constante lucha para igualar lo que son sus derechos con los derechos de las personas heterosexuales. Un ejemplo de esto es Suiza, en donde el 26 de septiembre del 2021 se aceptó lo que es el matrimonio igualitario, mediante mediante un voto por mayoría. Mediante un voto por mayoría, donde el 64% de las personas estuvo o aceptó lo que es el matrimonio igualitario, ¿no? Y también, por último, otro suceso importante presentado en este lugar fue el 9 de enero del 2020, en donde se acordó con castigar lo que es la discriminación basada en la orientación sexual y bien con el racismo. Gracias. A continuación, historia del movimiento. Pues bien, la homosexualidad que ha existido en todas las culturas y a lo largo de todos los tiempos. Sin embargo, los miembros de este grupo han sido perseguidos prácticamente desde sus inicios. El movimiento LGBTIQ, que lucha contra la discriminación del colectivo, se inició en Occidente y quedó asentado en los libros de la historia mediante los famosos disturbios generados en Stonewall en Estados Unidos. A continuación voy a mencionar este suceso y diversos hitos que han marcado la historia de este movimiento. Pues en primera instancia están los disturbios de Stonewall en el año de 1969. Los hechos ocurridos en el Greenwich Village en protesta por el acoso policial a la comunidad gay de New York supusieron un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos civiles de los homosexuales en todo el mundo. Estos hechos se desencadenaron el 28 de junio de 1969 como una reacción a una redada policial en un bar de ambiente denominado Stonewall Inn. Esta se extendió a las calles adyacentes aproximadamente hasta 3 días, y fue la primera vez que la comunidad homosexual se enfrentaba de forma contundente contra la policía. Este hecho marcó la historia de este movimiento y es considerada actualmente como la primera marcha de orgullo LGBTIQ. Siguiente diapositiva. Otros hechos que han marcado la historia de este movimiento se generó en el año de 1970, cuando en España se realizaron el primer movimiento de liberación. Estos fueron Mir Belgay y Roger de Guinamón, quienes crearon clandestinamente en Barcelona el Movimiento Español de Liberación Homosexual, o también denominado como MELH, que fue la primera asociación de defensa de los derechos de los homosexuales en España. Sin embargo, en este mismo año, en agosto, se aprobó la Ley sobre la Peligrosidad y Rehabilitación Social, que establecía penas de aproximadamente 5 años de prisión o internamiento psiquiátrico para los homosexuales, puesto que la ley los consideraba como personas vagas y maleantes. Otro hecho a destacar es la primera manifestación gay en España, que se dio en el año de 1977. Esto se dio el 26 de junio, cuando más de 5.000 personas llenaron las Ramblas de Barcelona. Este fue el primer acto de visibilidad del colectivo en todo el Estado español. Esto se dio convocado mediante la asociación FAGC, cuando esta aún era ilegal. Y la manifestación duró aproximadamente diversas semanas, sin embargo fue reprimida por la policía. Otro hecho a destacar es la creación de la bandera arcoíris en el año de 1978. Esta fue diseñada por el activista Gilbert Baker y es considerada como el símbolo del orgullo. Esta ondeó por primera vez en el Festival de San Francisco, que se celebró en julio, y originariamente tenía 8 colores: el rosado, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el turquesa, el azul y el violeta. Sin embargo, el tono rosa y el turquesa han ido desapareciendo con el pasar de los años. Otro hecho a destacar es la despenalización de las prácticas homosexuales en España, generadas en el año de 1979. Como antepenúltimo punto está la salida de las enfermedades mentales, que se dio en el año de 1990, el 17 de mayo. Siguiente diapositiva.
Como penúltimo punto está que España legaliza el matrimonio gay en el año 2005. Esto se dio el 2 de julio y la ley ya permitía que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal. Sin embargo, España fue el tercer país en hacerlo. El primero fue Holanda en el año de 1998 y Bélgica en el 2003. Sorprendentemente, en Estados Unidos la homosexualidad no se despenalizó hasta, bueno, a nivel federal hasta el año 2003. Sin embargo, existen diversas partes del país que lo legalizaron posteriormente, como es el caso de Massachusetts en 2004, Connecticut, Iowa y Vermont en 2009, New Hampshire en 2010 y New York en 2011. Con penúltimos puntos está la creación del monumento en Barcelona en el 2011. El 21 de marzo pues, se inauguró en el Parque de la Ciudadela el monumento en memoria de los gays, lesbianas y personas transexuales que han sido represaliadas a lo largo de la historia. Siguiente. A continuación, los derechos de la comunidad LGBTIQ, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En relación a nivel nacional, pues según la ONU, mediante la Comisión de Derechos Humanos, pudo determinar que las personas de la comunidad LGBTIQ han padecido estigma social, exclusión y prejuicio, tanto en el empleo, en el hogar, en centros de estudio, instituciones de salud y en diversas otras facetas de su vida. De acuerdo a diversos estudios que realizó este organismo, se han podido determinar los siguientes puntos. Que entre la mitad y 2/3 de jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTQ han experimentado acoso y bullying durante su niñez, forzando a 1 de cada 3 a faltar e incluso abandonar la escuela. Otro punto a destacar es que alrededor del 40% de los jóvenes que se encuentran en situación de calle se han considerado como miembros de la comunidad LGBTQ o se han determinado también como queer. También es 4 veces más probable que jóvenes gays y lesbianas contemplen el suicidio comparando con sus pares heterosexuales. De igual manera, es casi 10 veces más probable que jóvenes trans intenten suicidarse que la población en general. Al menos 76 países presentan leyes discriminatorias que tipifican como delito las relaciones sexuales privadas y consentidas entre personas del mismo sexo. Estas exponen a millones de personas al peligro de ser arrestadas, perseguidas, encarceladas e incluso al menos 5 países las condenan a muerte, como es el caso de Irán, Mauritania, Arabia Saudita, el Sudán y Yemen. Y en otros casos, pues puede ser aplicada a tribunales religiosos, como es el caso de Somalia y Nigeria. Sin embargo, la diversidad de costumbres y culturas se requiere que los estados se comprometan en garantizar el ejercicio de derechos a toda la población, sin importar cuál es su orientación sexual o con qué identidad de género poseen. Gracias. A continuación, mi compañero. Listo, ahora vamos a ver lo que son los derechos políticos de las personas LGBTIQ en el Ecuador. La Organización Mundial de la Salud, que se creó en el 7 de abril de 1948, esta organización retiró la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades, recién a finales del siglo XX, en el año 1990. Según un documento técnico publicado por la OPS y OMS en 2012, los especialistas en consenso general señalaron que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede considerar como una condición patológica, rechazando las terapias de cambios de orientación sexual por carecer de justificación médica y científica y representar una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas. Actualmente hay también un consenso emergente de que las personas trans tampoco parecen un trastorno. En este contexto se puede comprender cómo las legislaciones en los países descartaran a estas personas como enfermas mentales y las libraran de los derechos de ciudadanía. En Ecuador, solo hasta la Constitución de 1998, en el artículo 23, se consigna que no habrá ningún tipo de discriminación por orientación sexual. Posteriormente, en la Constitución de 2008, se integra la no discriminación por identidad de género en el artículo 11, numeral 2. En el cuadro siguiente nos puede dar una idea de la trayectoria hacia la inclusión y no discriminación registrada en algunas constituciones y como consecuencia en las leyes de elecciones. La legislación vigente en el Ecuador que le protege.
En Ecuador, el 27 de noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el inciso primero del artículo 516 del Código Penal de ese entonces, en que se consideraba al homosexual como delincuente. La obtención de los derechos de la población LGBTIQ ecuatoriana ha avanzado en las leyes nacionales y se ven plasmadas en la Carta Magna que nos dirige. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 significó un adelanto de derechos en cuanto a la diversidad sexual y de género. Su artículo 11, numeral 2, consagra la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Ya, su cumplimiento de derechos en el Ecuador. Los derechos humanos. Dentro de la investigación que se realizó, se preguntó respecto al conocimiento que se tiene del artículo 11, numeral 2, que ya mencioné anteriormente, el cual menciona que, bueno, todas las personas son iguales y gozarán con los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, identidad de género, orientación sexual, y la ley sancionará toda forma de discriminación. Esta tuvo como resultados que el 78.5% respondió afirmativamente. La Constitución y el Código Penal. En la tabla que se presenta a continuación, se ha tomado en cuenta el conocimiento de la Constitución y el Código Penal. Y así se tiene que el total de personas que conocen de la Constitución, el 71.4%, también conoce las reformas del Código Penal, mientras que de las personas que no conocen de la Constitución, el 73.8% no conocen del Código Penal. De las personas que mencionan conocer los derechos a la no discriminación que plantea la Constitución de 2008, el 48% considera que a partir de dicha norma se cumplen los derechos de la población LGBTIQ, así como de quienes han mencionado conocer las reformas del Código Penal. El 49.3% considera que esto ha servido para sancionar a las personas que violan los derechos LGBTIQ. Y ahora vamos a hablar de la salud. En el ámbito de salud se presenta información de aspectos relacionados al acceso a la seguridad social, acceso a servicios de salud, métodos de protección sexual, asistencia a charlas sobre sexo seguro. Ya, en el gráfico número 5 se evidencia la mayor parte de la población LGBTIQ entrevistada, que es el 58%, la cual no está afiliada al Seguro Social ni tiene acceso a otro tipo de seguro de salud, mientras que el 31% tiene una afiliación y acceso al seguro. Para obtener la cifra de afiliación al Seguro Social se consideraron las categorías de Seguro Social, campesino, voluntario, general. Y general, perdón. Ya, también vamos a tener lo que es el acceso a los servicios de salud. Este indicador evidencia que más de la mitad, es decir, el 55.1% de las personas LGBTIQ accedieron a atención por salud en los últimos 3 meses, mientras que las personas que nunca han solicitado atención por salud alcanzan el 2% de la población objetivo. Y ahora pasamos a lo que es la justicia. Esta sección recopila información en forma de atentados contra la integridad y acciones tomadas frente a esas formas de discriminación, exclusión y violencia. De la población encuestada, el 27.3% señaló haber experimentado actos de violencia, de las cuales el 94.1% manifestó haber sufrido gritos, insultos, amenazas y burlas, y un 45.8% ha sido detenido de forma arbitraria. Denunciar estos actos de discriminación implica para las personas LGBTIQ visibilizar completamente su orientación sexual, lo cual es una situación que muchas personas tratan de evitar. De las personas que manifestaron haber sufrido algún tipo de atentado contra su integridad por parte de un agente de seguridad, el 27.3%, tan solo el 8.3% ha denunciado estos hechos. Las principales instituciones donde se realizan estas denuncias son la Fiscalía General del Estado con un 34.9% y la Policía Nacional del Ecuador con un 19%. De las denuncias realizadas, el 55.6% manifiesta que no existió sanción en estos casos. Adicionalmente, se evidencia una falta de seguimiento de los casos, ya que el 7.9% declaró su desconocimiento ante la existencia de una sanción. Y el 9.5% responde que las denuncias efectuadas aún se encuentran en proceso y por lo tanto no han culminado, mientras que el 27% indica que existió sanción para los responsables de este hecho. Ya, y vamos ahora, como último punto, vamos a tener la discriminación.
en donde se investigó la visibilidad de los informantes frente a su red social, la cual cumple un papel importante en las experiencias de discriminación que reportan. La información sobre el conocimiento de la orientación sexual de las personas que constituyen los ámbitos sociales de los informantes refleja aspectos importantes de la inclusión social. Dentro del entorno social se evidencia que los mayores porcentajes de personas que conocen de la orientación sexual se presentan en amigos con un 95%, seguido de sus hermanos o hermanas con un 81%, mientras que los menores porcentajes se presentan en los padres con un 56% y los hijos con un 38%. Con respecto al nivel de aceptación, los amigos son quienes más conocen y aceptan totalmente su orientación sexual, que es el 89%. Quienes presentan mayor porcentaje de rechazo a las personas entrevistadas son los padres con un 13%. Se ha considerado importante la recopilación de información sobre experiencias de discriminación en diferentes entornos, donde se incluyen el entorno educativo, laboral, de salud, justicia, espacios públicos y privados. Las formas de discriminación investigadas en estos entornos son más generales y evidenciaron situaciones que experimentan la población LGBTIQ. Bueno, me toca exponer sobre los programas actuales que favorecen a este grupo. Bueno, en la actualidad existen muchas maneras de apoyar a este grupo vulnerable. Una de estas maneras que hacen son las marchas, o sea, las marchas hacen el apoyo a estos grupos. Algunos países proporcionan psicólogos a este tipo de grupos vulnerables para despejar la mente del acoso que sufren. Algunas iglesias también están uniéndose a este grupo. Incluso en Colombia existe un pastor que pertenece al grupo LGBTIQ. Siguiente, por favor. Bien, en aspectos sociales positivos y negativos en la comunidad LGBTIQ. Bueno, en los positivos tenemos que ahora somos aceptados, tienen sus propios derechos, pueden formar una familia en la mayoría de países, tienen libertad de expresión y autoidentificación. En los negativos, sufren discriminaciones, no en todos los países son aceptados, son denigrados por su forma de ser. Algunas personas piensan que ser homosexual es una enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora el acceso a la salud. Un profesional de la salud o paciente en una relación de salud centrada en las demandas y necesidades de las personas y en la necesidad de potenciar su capacidad para tomar decisiones informadas y autónomas sobre la vida y su salud. Bueno, esto quiere decir que tanto como doctores y pacientes deben respetar la orientación sexual y no juzgar. Por ejemplo, un doctor no atiende a un paciente porque es homosexual. Un paciente no quiere ser atendido por un doctor por ser homosexual. Siguiente, por favor. Bueno, en los problemas reales que presenta este grupo LGBTIQ. La problemática más mencionada por la que enfrentan estas personas homosexuales, bisexuales o transgénero es la discriminación social y laboral. 4 de cada 10 personas, o sea, el 37%, dijeron que esta es la principal problemática que tienen ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo, decirles que el 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional del Ecuador pues permitió el matrimonio civil a parejas de los grupos LGBTIQ. Entonces quiere decir que Ecuador sí ya adoptó el matrimonio igualitario. Después de grandes luchas de estos colectivos, bueno, en la historia de las luchas en Ecuador, pues han conseguido pues la identidad en el registro civil, por ejemplo, en su cédula de identidad, que se reconozca su identidad de género. Incluso ustedes saben que en el último censo pues ya se indicó como ya no se ubicaba la investigación sobre sexo, sino sobre género, y se incluía masculino, femenino y grupos LGBTIQ.
Entonces, eso han sido luchas que ha habido en el Ecuador, pero a pesar de todo, pues todavía existen en Quito, en Guayaquil y en otros lugares del Ecuador, aunque ya no hay una discriminación respecto o está despenalizado la homosexualidad en el Ecuador, pero existen clínicas, aunque están prohibidas, siguen existiendo clínicas de cambio de identidad sexual. Y que desgraciadamente pues son los mismos padres de familia quien lleva a sus hijos para intentar cambiarle la identidad de género. Bueno, eso en cuanto a estos grupos vulnerables, y vamos ahora a analizar el primer tema que teníamos hoy, que eran las enfermedades catastróficas y también huérfanas y raras. Buenos días, doctora Joaquín Magín Ramos, compañeros, compañeras. Hoy se les va a hablar sobre las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. Esto sobre el grupo número 3, con el tema 4. Y los integrantes son Alcibar Briones Stick, Arsentales Andrade Saidi, López Vázquez Doménica, Zambrano Campanelli, y quienes habla Toledo Mendoza Cano. Por favor. Bien, como primer punto tenemos las enfermedades catastróficas, que son aquellas patologías de curso crónico que supone alto riesgo, cuyo tratamiento es de alto coste económico e impacto social, que por ser de carácter prolongado o permanente pueda ser susceptible a programación. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las enfermedades catastróficas son aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un costo directo mayor a 40% del ingreso del hogar. Estas enfermedades requieren procedimientos complejos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Bien, siguiente diapositiva. Los tipos de enfermedades catastróficas tenemos diferentes puntos, ya sea todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvopatías cardíacas, todo tipo de cáncer, tumor cerebral en cualquier estado y de insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, ya sea riñón, hígado o médula ósea, secuelas de quemaduras graves, malformaciones arteriovenosas cerebrales, aneurisma toracoabdominal. Siguiente diapositiva. Las características que se presentan en las enfermedades catastróficas tienen distintos parámetros. Como primero tenemos que tienen bajo impacto sobre la carga de la enfermedad, que esto es que desde una perspectiva epidemiológica no son prioritarias, puesta que su incidencia baja y el tratamiento que se pueda dispensar se concreta, más de los cuidados paliativos que la posibilidad de cura. También otro punto es que tiene un alto costo, que desde el punto de vista financiero representa patologías cuyo tratamiento implica un desembolso monetario importante que excede algún umbral considerado normal. Por otro lado, presenta una curva de gastos diferentes, que si bien muchas de estas enfermedades requieren procedimientos o ya sea tratamientos, son de los medicamentos un elemento crucial, tanto por su elevado costo individual, en algunos casos por la coincidencia de su requerimiento. También generan lo que son severos daños en la salud, que la padecen. Se trata de las enfermedades crónicas degenerativas o infectocontagiosas y que se cronifican y son causantes de discapacidad y muerte. Por último punto, su financiación desde el presupuesto de los hogares resulta insustentable. ¿Por qué? Porque desde este punto de financiación de las mismas resulta impensable que surja las mismas. Gasto del bolsillo del paciente.
pero la utilización de otras fuentes de financiamiento ponen en riesgo lo que es potenciar la viabilidad financiera del sistema en su conjunto. Siguiente diapositiva. Por otro lado, los criterios de inclusión para las enfermedades catastróficas, como primero tenemos que impliquen un riesgo alto para la vida, que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente, que su tratamiento pueda ser programado. Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al valor de una canasta familiar vita publicado mensualmente por el INSEE. Que su tratamiento o intervención no pueda ser cubierto total o parcialmente en los hospitales públicos o en otras instituciones del Estado ecuatoriano, lo cual definiera el Ministerio de Salud Pública. Bien, eso por mi parte. A continuación, mi compañera. No sé qué pasó con el grupo, por favor. Un momento, doctor. Lo que pasa es que parece que una de mis compañeras se quedó sin internet y va a hablar la siguiente persona. Ok. Como no está mi compañera, pero de todas maneras no se puede dejar inconcluso, les voy a hablar sobre las estadísticas que se encuentran en la Nacional de las Enfermedades Catastróficas. En Ecuador, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública han arrojado como resultados que cerca de 1.500 personas sufren enfermedades catastróficas agudas y crónicas. Siguiente diapositiva, por favor. Como otro punto, tenemos los derechos de las personas. Encontramos que en el artículo 50, el Estado garantiza a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita de todos los niveles de manera oportuna y preferente. Siguiente. Bien. En lo que es las enfermedades catastróficas en nuestra legislación del Ecuador, es que la Constitución Política de la República del Ecuador ha introducido lo que es en su normativa una disposición dedicada
a las llamadas enfermedades catastróficas que en algún momento de la vida se puede presentar o ya padecen de las personas como consecuencias de alta catástrofe, como su nombre lo indica. Tienen un derecho a la asistencia y asistencia gratuita e inmediata por parte del Estado a través de los centros de salud pública. Bien. Doctora, mi compañero tiene un problema con la computadora, se le acaba de quedar un momento, pero ya está haciendo el cambio de dispositivo. No sé si me puede esperar unos minutos. Ya, bueno, le esperamos. ¿Quién fue la compañera que nos puso anteriormente? Arcentales Saidi se quedó sin internet. No sé si se le habrá ido la luz o algo. Ella tendrá que exponer posteriormente a través de tutoría. Ok, entonces Ya. sigamos. Ya, bueno, el siguiente tema es enfermedad huérfana o enfermedad rara. Bueno, primero hay que sacar el concepto de una enfermedad huérfana, es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Es decir, que esas son las únicas personas que lo padecen y comprenden las enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas. Este concepto de enfermedades raras se da por primera vez a mediados de los años 80 en los Estados Unidos de Norteamérica, en Estados Unidos, y está relacionado con el concepto de medicamentos huérfanos. Ambos términos se desarrollan en paralelo y ambos se dirigen a dar solución a los problemas que tienen las enfermedades de prevalencia. Bueno, las enfermedades raras se caracterizan porque tienen una alta tasa de mortalidad, pero baja prevalencia. Y por lo general se comportan, o sea, tienen una evolución crónica muy severa con múltiples deficiencias en las personas, como ya pueden ser motoras, sensoriales, cognitivas. Entonces, por eso mismo son muy complejas, tienen que tener mucha complejidad clínica en su diagnóstico y también es muy difícil de reconocerlas. La mayoría de estas enfermedades son genéticas, pero también tiene que ver mucho el componente ambiental
en la que las enfermedades se desarrollen, que son conocidas como monogénicas. Bueno, ¿cuál es la causa de las enfermedades huérfanas? La causa exacta de una enfermedad sigue siendo desconocida, pero hay alguna población, o sea, en alguna parte de la población se basa en que la causa es mutaciones, cambios en los genes. Estas mutaciones genéticas hacen que pase de generación en generación y así se explica el por qué estas enfermedades huérfanas son familiares, o sea, pasan a los hijos, a los abuelos les pasan a los nietos y así. Y bueno, es importante saber que la genética es solo un factor y que los factores también que influyen aquí pueden ser lo de la dieta, el fumar, exponerse a químicos. Esto también puede ayudar para que, o sea, puede ser una causa por la cual se cree una enfermedad rara. Las características de las enfermedades raras, esas aquí, bueno, la primera característica es el comienzo precoz en la vida, o sea, se dice que las enfermedades raras, la mayor parte de las veces se inicia antes de los 2 años, 2 de cada 3 aparecen es antes de los 2 años, es decir, en bebés. La segunda es dolores crónicos, esta aquí es que hay 1 de cada 5 enfermos, es decir, padecen muchos dolores característicos que son complejos. Discapacidad en la autonomía, que es 1 de cada 3 casos. Y por último, el pronóstico vital en juego, que a las enfermedades raras se les puede atribuir un elevado número de muertes tempranas. Ya, tipos de enfermedades huérfanas o raras. Tenemos el síndrome X frágil, que este de aquí es una enfermedad genética rara, que se basa, o sea, es causa del defecto hereditario en el cromosoma X. La causa conocida más frecuente es el retraso mental hereditario y la segunda cromosopatía después del síndrome de Down. El síndrome de Moebius, este de aquí es una enfermedad rara que está en desarrollo, es un poco considerada como nueva. Tiene 2 importantes, o sea, la causa son 2 importantes nervios craneales, que son el sexto y el séptimo, y este quiere decir que no está completamente desarrollado. Estos pares craneales, estos nervios controlan lo que es el parpadeo y movimiento lateral de los ojos, como expresiones de la cara, por lo que causa parálisis facial y falta de movimiento de los ojos. La esclerosis lateral amiotrófica, esta es una enfermedad neurodegenerativa que causa una pérdida progresiva de neuronas motoras. Esta aquí es, o sea, esta prevalencia es de 5 a 9 por cada 100.000 sujetos y la edad de aparición de las enfermedades varía ampliamente por el pico de incidencia y se sitúa entre los 40 y 60 años. Es una de las pocas enfermedades que se dan ya en adultos. El síndrome de Prader-Willi, este de aquí es una enfermedad rara en desarrollo embrionario. Se dio por primera vez en 1887 y se caracteriza porque los vasos sanguíneos son pequeños y afectan a lo que es la piel, el intestino y los riñones. Tenemos la progeria de Hutchinson-Gilford, que es un síndrome extremadamente raro caracterizado por un envejecimiento prematuro de inicio postnatal. El síndrome de Marfan, esta es una enfermedad hereditaria también de tejido conjuntivo que afecta al esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos, es decir, los tejidos que conforman este tipo de partes del cuerpo. La insensibilidad congénita al dolor es un desorden genético que afecta al sistema nervioso autónomo y controla, o sea, este de aquí es el que controla la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el sudor, el sistema sensorial nervioso y la habilidad para sentir el dolor y la temperatura. Es decir, que estas personas no sienten el dolor, no sienten lo que es la temperatura. Digamos, si la persona se quema, no va a sentir porque su sistema nervioso autónomo no funciona, está alterado. Y por último tenemos lo que es el síndrome de Guillain de la Tourette. Esta es llamada también enfermedad de las tics, es algo muy común, es una patología rara del sistema nervioso y se caracteriza por tics constantes y movimientos rápidos, repetitivos, involuntarios, en músculos esqueléticos relacionados funcionalmente. Bueno, esta de aquí tiene como finalidad como acto motor o bien en una producción involuntaria de ruidos. Puede ser guiños, gruñidos, aspiración de aire por la nariz, tos,
palabras, un gesto y así. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que me toca a mí, que es distribución estadística acerca de las enfermedades raras. Bueno, primero tenemos que saber que en cada región del mundo la definición de estas afecciones puede variar según el número de casos. Se estima que existen entre 5.000 a 7.000 enfermedades raras alrededor del mundo, de las cuales 4.000 no cuentan con un tratamiento curativo. Bueno, el hecho de que estas dolencias que afecten a un pequeño porcentaje de la población no quiere decir que pocas personas la padezcan. O sea, realmente sí hay bastantes personas que sufren a diario estas enfermedades, pero lo que pasa es que no, o sea, no todas están catalogadas como enfermedad rara, porque como cada vez hay más, no todas, o sea, la OMS estima que alrededor de 250 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad poco común, pero estas afecciones no pueden estar catalogadas aún no están, no están llamadas como enfermedad rara en lo que es la OMS, no las ha reconocido. En Ecuador, según una encuesta de la misión Manuel Espejo, un total de 3.500 personas padecen enfermedades raras o huérfanas, crónicas y graves dentro de estas categorías. Según el Ministerio de Salud, podemos nombrar como lo que es el síndrome de Laron, el albinismo o la fibrosis quística. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, según la Alianza por el Derecho y Protección de la Salud en Ecuador, la ALDESA, en el país se registran unos 300.000 casos de pacientes con enfermedades raras y es equilibrada entre hombres y mujeres. Como podemos darnos cuenta, aquí cada autor o cada lugar indica diferente tipo de porcentaje. Esto quiere, o sea, la OMS dice uno, el Ministerio de Salud dice otro, y así, pero es por el mismo hecho de que no todas, o sea, son pocas las enfermedades raras que están ya como que reconocidas, hay algunas que no, hay algunas que otras personas sí piensan que están reconocidas y así. Y bueno, en Ecuador las enfermedades raras con más frecuencia, o sea, con más reportes, son el síndrome de Laron, la parapersia espástica hereditaria, la ictiosis y la microtía. Sobre esta última enfermedad, estudios han señalado que nuestro país reporta la mayor incidencia de casos a nivel mundial. 1 de cada 1.000 ecuatorianos padece alguna enfermedad rara o catastrófica. 8 de cada 100 personas afectadas por una enfermedad rara son niños, como te decía, que era lo más común. Aquí podemos ver una imagen que habla sobre las enfermedades raras en el Ecuador por provincia. Podemos darnos cuenta que en Manabí la más reconocida es la piel de pescado o ictiosis, en Guayas la microcefalia, el síndrome de Laron en Loja, la sordera congénita en la Amazonía y en Babura la mucopolisacaridosis. Y bueno, el 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La fecha fue elegida por lo que es la Organización Europea para las Enfermedades Raras y dicen que, o sea, que también es un día raro, entre comillas. Porque se da en los años que no son bisiestos. Esta fecha conmemorativa se celebra el último día de febrero. Las enfermedades raras, bueno, pueden cambiar la epidemiología del país y por este motivo hay que darle mucha importancia, porque alrededor de 1 millón de ecuatorianos estarían afectados por las enfermedades raras. Eso es lo que tal vez se estima, que tal vez 1 millón de ecuatorianos. Y en Ecuador, el registro de las enfermedades raras es muy pobre. En el Ministerio de Salud Pública se han reconocido apenas 156 patologías, pero no son las que realmente existen. En cambio, en el Servicio de Genética Clínica en el Hospital Vaca Ortiz, entre lo que es 1990 y 2011, se diagnosticaron alrededor de 400 enfermedades raras, y es decir que hay diferencias entre lo que es el dato ministerial y un dato hospitalario. Pues eso también tiene que ver mucho con el acceso de salud y la salud de nuestro país. Y bueno, también por último tenemos que las enfermedades raras diagnosticadas aquí en este hospital, dice que no todas las enfermedades raras del país, o sea, no por todas las enfermedades raras se acude a un hospital, entonces como que no es sorpresa si es que llegamos a tener muchas más de las que se estima. Muchas gracias. Bueno, yo voy a estar hablando un poco sobre lo que es el acceso a la salud y problemas reales con respecto a las enfermedades raras. Sobre estas patologías que producen discapacidad, dolor, sufrimiento, problemas sociales, económicos y también problemas médicos, hay muchas aristas que nosotros podemos destacar.
Se calcula más o menos que 1 millón de ecuatorianos padecen una de estas enfermedades raras. Se originan en su mayoría en mutaciones de genes. El 30% de todas las discapacidades en el Ecuador son de origen de problemas genéticos. Según la lista del Ministerio de Salud, se han descrito unas 106 enfermedades raras de las 8.000 que se han descrito anteriormente, cifra que parece ser de hecho hasta inexacta, ya que en en uno de los hospitales de Quito se han diagnosticado 400 pacientes con enfermedades raras. La problemática de las enfermedades raras pasa por las oportunidades de diagnóstico certero, las tecnologías disponibles para estas patologías, el acceso a tratamiento y una de las cosas más importantes también aquí entra lo que son los costos, porque los costos aquí representa todo este proceso básicamente. Se ha calculado que solventar a un paciente con una enfermedad rara estaría aproximadamente entre los $5.000 y $20.000. En el Ecuador existe muy poca tecnología de diagnóstico de enfermedades raras. De igual manera, existe un muy limitado cuadro de medicamentos útiles para poder tratar a los pacientes con enfermedades raras. Este fenómeno ha generado que agrupaciones de padres y pacientes de estas patologías se agrupen y lleguen como que de hecho, hasta a demandar lo que es al Estado ecuatoriano por el derecho de atención de las enfermedades que padecen las personas con esas enfermedades raras. Esto lo consta la Constitución de la República. En el Ecuador tenemos una problemática real y en cierto momento hasta trágica para lo que son los pacientes con enfermedades raras. La oferta de centros de diagnóstico de esas enfermedades es limitada. La cantidad de médicos genetistas que existen en el Ecuador es muy baja, de hecho casi no hay, de acuerdo a las recomendaciones, todo esto de la Organización Mundial de la Salud. No existe en el país tampoco un centro de diagnóstico con pruebas de fluorescencia ni de arrays, que bueno, estas son las pruebas que se deben realizar para poder diagnosticar lo que es una enfermedad rara. La secuenciación masiva es muy cara y muy pocos pacientes pueden acceder a sus beneficios. Todo esto, o sea, todos estos problemas dan como un resultado final un diagnóstico inexacto, inexistente o solo como que se da una sospecha de que puede ser una enfermedad rara. Al no tener todas estas pruebas ni tecnologías dentro del país, el diagnóstico en muchos casos es inconcluso, lo que genera un problema tremendo para lo que es el tratamiento y el asesoramiento genético que necesitan estas personas que padecen las enfermedades raras. No hay que olvidar que igual que para cualquier tipo de diagnóstico o actividad médica, se necesita pues tener una conclusión precisa con el diagnóstico de la enfermedad, o sea, del paciente. Un tema presente en los familiares e incluso de los pacientes que tienen estas enfermedades es el riesgo genético hereditario que puede padecer. En los casos de neomutaciones genéticas, el riesgo de recurrencia de las enfermedades raras es menor al 1%, pero en enfermedades malformativas, en cambio, podrían elevarse hasta el 10% en recurrencia. Los casos de enfermedades con herencia recesiva tendrán una recurrencia en cambio del 25%, y los de herencia dominante alcanzarán una repetición del 50% para cada nuevo embarazo que exista. Los problemas malformativos graves, así como nacimientos de pacientes tras embarazos incestuosos o también por violación, ponen sobre la mesa en nuestro país la discusión sobre la interrupción terapéutica del embarazo. Cada vez esto se extiende más. En el Ecuador no existe la posibilidad de poder interrumpir un embarazo por causales genéticas, malformativas o de hecho hasta por violación. Los costos de mantener un paciente con enfermedad rara privan a la mayoría de la población de la posibilidad de poder enfrentar estas dolencias, lo cual involucra aspectos de ética personal y social que se convierten en luchas políticas potentes y necesarias con relación a los derechos de los pacientes y las oportunidades que ellos presentan. El Estado, por decirlo así, pues llega a lavarse las manos con esta problemática y lleva a que los pacientes y sus familias pues también tengan la responsabilidad de tener que diagnosticar, tratar y vigilar a los individuos, en este caso los pacientes, que padezcan enfermedad rara. Pues no está de más decir que esto es una situación que de hecho debería cambiar. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo. Básicamente, pues, las enfermedades catastróficas, las más frecuentes son los cánceres, los distintos tipos de cánceres. Eso supone también mucho gasto para el Estado. Hay convenios con Solca y asignaciones a Solca para que ayuden a
al tratamiento de estos casos, pero realmente pues en el país, tanto para enfermedades catastróficas como para enfermedades raras o huérfanas que no se permite el diagnóstico, el país pues tiene todavía un retraso importante en esta situación. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes lo conozcan, futuros médicos, para ir viendo incluso pues la perspectiva de sus especialidades, que sería muy beneficioso para el país que pueda dedicarse a este tipo de enfermedades catastróficas o raras o huérfanas, para aumentar pues el talento humano especialista en estas, sobre todo genetistas, que permitan hacer diagnósticos tempranos de estas enfermedades para al menos tener una mejor calidad de vida y también prevenir futuros embarazos que pueden concurrir este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, es importante que ustedes conozcan ya en el transcurso de otras asignaturas, ustedes conocerán más sobre esto, y es una realidad el clamor de muchísimas familias ante la escasez de medicamentos para estas enfermedades, precisamente porque son medicamentos muy costosos y que básicamente pues el Ministerio de Salud Pública o el IES no disponen muchas veces, bueno, pueden disponer económicamente, pero no disponen de estos tratamientos, y hay una discontinuidad en los mismos que hace que la esperanza de vida de estas personas pues se vea afectada. Bueno, señores, gracias, y vamos al siguiente tema, o el último tema por hoy, que sería el tema de migración en general. Bien, buenos días, doctora Joaquina Gil, compañeros. Nosotros somos el grupo 2. Vamos a hablar sobre el tema 5, que es inmigrantes en el Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior. El grupo está conformado por Ana Alcíbar, Alison Criollo, Ariana Marcillo, Antonio Moya y quienes habla Gisela Aguilar. Bien, para adentrarnos en el tema, debemos empezar conociendo la definición de estos términos. La migración es el desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde el lugar que habita hacia un nuevo destino para establecerse de manera semipermanente o definitiva. Eso proviene del latín migrare, que significa cambiar de residencia o moverse. La inmigración es la salida de la persona de su país de origen para vivir en otro. Proviene del latín emigrare, que significa marchar fuera de su pueblo. Inmigración, que es la entrada de una persona a un país extranjero para establecer nueva residencia. Esta proviene del latín immigrare, que significa venir de un lugar para establecerse en otro. Como dato, debemos decir que en el año 2000, la ONU estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Los tipos de migración humana. Esta se clasifica mediante 6 grandes grupos o subcategorías, que son según su escala geográfica. La interna o internacional es cuando el desplazamiento ocurre dentro de una misma región, estado o país. Las externas o nacionales, perdón, es una confusión, internas o nacionales y externas o internacionales, que es cuando las personas se mudan a un país diferente de origen. Según su origen o destino, tenemos las migraciones entre zonas urbanas y rurales, desde zonas rurales hasta zonas urbanas o viceversa, de urbanas a rurales. Según su grado de libertad, tenemos las voluntarias y las forzadas. Las voluntarias, pues, es por libre elección y la búsqueda de una mejora en la calidad de vida, y las forzadas, pues, la propia palabra lo dice, es cuando el migrante debe salir de su territorio debido a situaciones externas, así no quiere hacerlo. Según el periodo de tiempo, pueden ser temporales o permanentes o definitivos. Según la edad, tenemos la migración infantil, la migración adulta y la migración de ancianos. Según sus causas, bueno, las causas pueden ser diversas y es justo de lo que hablaré a continuación.
Tenemos las causas ecológicas. Estas están vinculadas a catástrofes naturales que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. Pueden ser por desertización, temperaturas extremas, desaparición de las fuentes de agua o alimentos, entre otras. Las causas económicas se trata de la principal causa de migración vinculadas a la falta de desarrollo o a las crisis económicas del país. Los migrantes salen de la zona buscando mejores oportunidades económicas. Eso puede ser por hiperinflación, escasez de productos básicos, altos niveles de desempleo. Las migraciones por causas políticas con el fin de evitar persecuciones o venganzas. Muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política, ya sea por golpes de Estado, inestabilidad en la alternancia del poder, persecuciones a disidentes políticos, etc. Por último, las causas bélicas o a causa de la guerra. Estas pues se dan por las guerras entre los países, los conflictos entre guerrillas internas, las guerras civiles, etc. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con la distribución y estadística a nivel nacional, empezando con la migración. Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 381.507 personas inmigrantes, lo que supone un 2,21% de la población ecuatoriana. En este caso, la migración masculina es superior a la femenina, con 197.162 hombres, lo cual es un total de 51,67%. Esto es mayor a la inmigración femenina, con 184.345 mujeres, lo que es 48,32% del total. Bueno, comparando los datos con el resto de los países, vemos que por el porcentaje, Ecuador ocupa el puesto número 127. Y principalmente la inmigración procede de estos tres países: Venezuela, siguiendo luego por Colombia y luego por Perú. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, ahí. Y con respecto a la inmigración, Ecuador también tiene, en los últimos datos publicados por la ONU, 1.183.685 emigrantes, lo que supone un 6,85% de la población ecuatoriana. Esto, si se compara con el resto de los países, podemos ver que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 99 del ranking de 195. La inmigración femenina, con 625.963 mujeres, lo que es un 52,88% del total de migrantes, es superior a la masculina, con 557.722 inmigrantes varones, que son el 47,11%. La inmigración del Ecuador se ha dirigido especialmente a los países como Estados Unidos, con un 43,61%, seguido por España con un 35,9% y seguido de Italia con un 7,20%. Estos datos con el tiempo han aumentado. Cabe recalcar que la ONU publicó estos datos a finales del 2020. Bueno, y continuando con una mirada a nivel internacional. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en un constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo, de nuevas oportunidades económicas, también para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros también se van para poder escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos también lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. En la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto a su país natal ha ido aumentando más que nunca, debido a todos los problemas que ocurren. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras también van a migrar por necesidad. Según la ACNUR, o Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
El número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo es de 79.5 millones, esto a finales del 2020. De ellos, 26 millones eran refugiados, 20.4 millones estaban refugiados bajo el mando del ACNUR, 5.6 millones son refugiados palestinos bajo el mandato de la Agencia de Obras y Socorro de las Naciones Unidas por los Refugiados en el Cercano Oriente. 45.7 millones de personas fueron desplazados internos, 4.2 millones fueron solicitantes de asilo y 3.6 millones fueron venezolanos desplazados en el exterior. Gracias. Bueno, ahora vamos con los migrantes y los objetivos de desarrollo sostenible. Como primer objetivo tenemos el fin de la pobreza, que este tiene dos metas, que es la primera, poner en práctica sistemas de protección social, incluidos niveles mínimos y lograr una cobertura sostenible de los pobres y vulnerables. Y la otra es fortalecer la resiliencia de los pobres y de las personas más expuestas a crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. Tenemos otro objetivo que es la salud y el bienestar, que tiene tres metas, que es lograr la cobertura sanitaria universal, aumentar la financiación de la salud y formar personal sanitario que dé abasto a los países en desarrollo. Otra es reforzar la capacidad de los países en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. Siguiente diapositivo. Ya, como otro objetivo tenemos la educación de calidad, que tiene como meta la promoción de becas para oportunidades de educación internacional, como la movilidad estudiantil. Luego tenemos otro objetivo que es la igualdad de género. Tiene dos metas. La primera es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, y la otra garantizar el acceso universal a la salud sexual y productiva y los derechos reproductivos. Otro objetivo es el trabajo decente y crecimiento económico, que tiene como metas erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de personas, y eliminar el trabajo infantil. Otra meta es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes. Otro objetivo es la reducción de las desigualdades. Tiene dos metas, que la primera es facilitar la migración ordenada y segura mediante políticas migratorias bien gestionadas, y la otra es la reducción de los costos de las remesas. Siguiente diapositiva. Otro objetivo es las ciudades y comunidades sostenibles. Tiene dos metas. La primera es asegurar el acceso a viviendas y servicios adecuados, mejorar los barrios marginales. Otra meta es reducir el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, así como las pérdidas económicas vinculadas. Otro objetivo es la acción por el clima. Tiene tres metas. La primera es la resiliencia frente a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. También tenemos otro objetivo, la paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene como metas reducir la violencia y las correspondientes tasas de mortalidad, y poner fin al maltrato de explotación, la trata, la violencia y la tortura contra los niños. Como otro objetivo tenemos las alianzas para lograr los objetivos, que tiene dos metas, que es fortalecer alianzas mundiales entre múltiples interesados para promover el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países, y también asistir a los países en desarrollo para aumentar la disponibilidad de datos de gran calidad desglosados por situación migratoria. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos los derechos de estas personas, que como derechos principales tenemos lo que es la protección, salud y educación. En protección tenemos que las personas en movilidad humana, sin importar su condición migratoria, tendrán derecho a acceder a la justicia de forma gratuita y las garantías del debido proceso para el respeto de sus derechos. En la parte de lo que es la salud, tenemos que las personas en movilidad humana tienen derecho a acceder a los sistemas de salud
en todo el país. Las entidades públicas o privadas no podrán en ningún caso negarse a prestar atención de emergencia debido a la nacionalidad o a la condición migratoria de una persona. Por parte de la educación tenemos que para el Estado ecuatoriano la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida. Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. También tenemos que, como algunos otros, como prevenir condiciones de vida y de trabajos inhumanos, abuso físico y sexual y trato degradante. También garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, de expresión y religión. Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos, asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes estén sujetos a los debidos procedimientos, que tengan acceso a intérpretes y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión. También garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales y asegurar que los migrantes tengan derecho a participar en sindicatos. Siguiente diapositiva. Ya, la legislación vigente en Ecuador que protege estos derechos, la Constitución de Ecuador reconoce el derecho de las personas a migrar y dispone que no se identificará ni se considerará ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Por otro lado, el artículo 11 de la norma suprema ecuatoriana garantiza formalmente la igualdad de derechos de las mujeres migrantes, precisando que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómico, condición migratorio, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Muy bien. En cuanto al cumplimiento de derechos en el Ecuador, la Constitución Política del Ecuador, en su artículo 13, establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. La categoría de extranjeros, por supuesto, es muy amplia, pero es claro que dentro de ella están comprendidos los inmigrantes. Por lo tanto, la regla general es la igualdad entre todos los habitantes del Ecuador, sean ecuatorianos u extranjeros. Igualdad que por tanto incluye a los inmigrantes. Las excepciones a esta igualdad solo pueden ser las que establece la ley y la propia Constitución, como por ejemplo el derecho de elegir y ser elegido, que la Constitución otorga en el artículo 26 solo a los ciudadanos ecuatorianos. La Constitución también consagra esta igualdad entre los ecuatorianos y extranjeros mediante el principio general de igualdad ante la ley. Al establecer en su artículo 23, numeral 3, que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. En otros casos también tenemos que la Constitución reconoce ciertos derechos especiales y específicos de los extranjeros, como en el artículo 29, que establece que el Ecuador reconoce a los extranjeros el derecho de asilo. En efecto, según el artículo 17 de la Constitución, el Estado ecuatoriano garantiza el respeto de sus derechos humanos a todos sus habitantes sin discriminación alguna, sin importar si son ecuatorianos o extranjeros. Programas actuales que favorecen a ese colectivo. Las actividades de las asociaciones se desarrollan generalmente dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Estas actividades están determinadas tanto por los objetivos de las mismas como por los recursos o apoyos que logran acceder. Estas son varias categorías de actividades que incluyen formación, asesoría, medios de comunicación, cultura, deporte, inserción laboral, vivienda y juventud.
En el caso de las asociaciones integradas por brasileños, haitianos y países africanos de particularidad cultural adicional, es la lengua de origen que es diferente de la del país receptor, en este caso sería Ecuador. Es decir, la pertenencia lingüística constituye un motivo más para congresarse, ya sean eventos de carácter civil o de carácter religioso. Así, algunos miembros de la Asociación Brasileña, denominada ABRA, participan de una misa católica en portugués que se celebra mensualmente en Quito. Algunos haitianos, miembros de sus asociaciones, también participan en iglesias cristianas, evangélicas, y miembros de la comunidad nigeriana o africana participan en Quito de una iglesia evangélica de origen nigeriano. Siguiente diapositiva. Aspectos sociales positivos. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Esto quiere decir que disminuirían así los niveles de desocupación y desconteo, ya que se crearían posibilidades aparentes, producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo porque ha disminuido la competencia. Esta perspectiva se denomina válvula de escape. Ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la emigración de recursos humanos y sobre todo los calificados como un proceso de circulación del capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Con la emigración puede aumentar la capacidad de consumo de aquellos que se quedan y tienen un grado de parentesco con quienes se fueron, siempre y cuando el emigrante se haya integrado a la sociedad que lo recepta. De esta manera es que el emigrante está en condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que genere en el país receptor. Siguiente diapositiva. En cuanto a aspectos sociales negativos, tenemos que en otra visión sobre el tema es aquella que plantea que con la pérdida poblacional surge una disminución de posibilidades de consumo en economía, cuyo potencial de desarrollo se basa parcialmente en la activación de su mercado interno. Tenemos incertidumbre social sobre el futuro económico y por último inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el acceso a la salud. Tenemos las personas que sí tienen acceso y otras que no la tienen completamente por motivos de falencias. Vamos a empezar con las personas que sí tienen el acceso. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, garantiza que ecuatorianos y extranjeros tengan el mismo derecho a los servicios de salud a pesar de las condiciones migratorias que estos presenten. Siendo así, las personas en movilidad humana tienen derecho a acceder a los sistemas de salud en todo el país. Las entidades públicas o privadas no podrían, por ningún motivo, negarse a prestar atención de emergencia debido a la nacionalidad o a la condición migratoria de una persona. Es decir, que en el caso de una urgencia médica, estas personas pueden acudir al centro de salud más cercano independientemente de su condición migratoria. Y hablando de las falencias, pues la Organización de Refugios Internacional comunicó que a pesar de los planes de contingencias y políticas de atención a personas en situación de movilidad, existen muchas falencias del gobierno que les impide acceder completamente a servicios de salud. En el caso del Ministerio de Salud, desde el 2018 se ha activado un plan de contingencia. Sin embargo, el informe ha recalcado que la sobrepoblación de Venezuela lo ha tornado más difícil y pues ha hecho más difícil asegurar el acceso de servicios de salud tanto para ecuatorianos como para venezolanos. Y esto se debe a la demora que existen en los tratamientos. La llegada de tantos venezolanos, de tantas personas extranjeras, pues ha provocado esto. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de los problemas que se presentan. En Ecuador, la crisis actual del COVID-19 agravó las condiciones en las que viven los migrantes y los refugiados.
El aislamiento obligatorio y las limitaciones para trabajar, entre otras restricciones, han provocado la salida de 55.888 migrantes de Ecuador, y esto se dio entre el mes de marzo y mayo de este año. Hoy en día, cientos de extranjeros están atrapados en las fronteras, a menudo pues sin refugio y sin medidas de protección adecuada, y a espera de los posibles acuerdos entre los ministerios de Relaciones Exteriores de Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta situación es insostenible, pues, y ha dado lugar a episodios de violencia fronteriza, en respuesta al mantenimiento de las restricciones durante la emergencia. Hasta la fecha, ninguno de los gobiernos involucrados ha hecho algún pronunciamiento oficial o ha tratado de facilitar el retorno de estas personas mediante vuelo, por lo que muchos refugiados han tenido que acudir por sus propios medios a través de transportes ilegales que representan un riesgo para su vida. Más del 15% de los migrantes en Ecuador están en situación irregular sin la posibilidad de obtener un trabajo estable y seguro. Y se han sancionado establecimientos por tener a extranjeros trabajando al margen de la ley, sin darles un salario básico debido a su estatus migratorio. Gracias. Bueno, gracias. Con eso terminamos el tercer... bueno, ya son 6 exposiciones. Nos quedan 2 que daremos el próximo día, que será pues el próximo lunes. Bueno, como ustedes saben, pues estos días vamos a tener vacaciones y prácticamente pues retomaremos, ya después de las exposiciones, retomaremos los próximos temas, que es el tema de violencia de género, en enero. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente pues con las exposiciones de los grupos vulnerables hemos terminado este año ya todas las todos los temas planificados, y que durante el mes de enero pues tendremos el tema de violencia de género y el tema de buenas prácticas en los servicios de salud, que prácticamente son los 2 grandes temas que nos quedan. Lo haremos tranquilamente porque sí tenemos tiempo suficiente, lo haremos en enero. En la primera semana pues daremos violencia de género y la preparación de un debate que se organizará para la segunda semana de enero, y prácticamente pues el resto de actividades que fácilmente se podrán lograr antes del examen del segundo parcial. Entonces, bueno, quiere decir que vamos bien con la planificación, y les agradezco a ustedes por las investigaciones que han hecho de estos temas. Son temas interesantes que ustedes tienen que conocer, y ya pues nos quedaría, veríamos el próximo lunes pues los temas que nos faltan. Prácticamente pues esto es todo por el día de hoy, y nos veríamos pues como les digo el día lunes 20 para las últimas exposiciones de este tema. Por favor, ya me he contactado con las personas que están pendientes de alguna tutoría para hacerlo también el lunes después de la clase. Creo que ya no hay en el curso ninguna persona que esté pendiente de alguna nota. Si es que hay, por favor, avísenme para estar al día con todas las notas de ustedes en las actividades que hemos ya venido desarrollando en este segundo parcial. Bueno, entonces, sin más, pues hasta el día lunes. Muchas gracias a todos.